La unidad es bipolar, la unidad tiene dos polos. Eso era lo que vivíamos como una unidad dentro del vientre materno. Los dos lados del mostrador dentro del vientre materno los vivíamos como una experiencia única. Éramos la unidad. El ser estaba ahí. Éramos la unidad. Decíamos, al nacer se da ese corte donde quedan del lado de afuera, más allá de la epidermis, todos los complementos a los que estamos ligados, vinculados desde siempre. El hecho de que se hayan separado al nacer no quiere decir que se haya cortado eso, simplemente se dio una separación que queda unido por la interacción. Prueba de ello, la prueba más fácil de ver, sentir, es la propia respiración. La respiración la podemos interpretar o la podemos sentir como un intercambio de mutuas necesidades entre el reino vegetal, el mundo verde, y nuestras necesidades íntimas como personas, donde nosotros necesitamos oxígeno y los árboles necesitan carbono. Entonces, en esa interacción que implica la propia respiración, ahí se intercambian esos valores, ¿no? El árbol libera oxígeno que nosotros absorbemos y internamente se metaboliza eso juntándose con el carbono que tenemos, nosotros somos unidades de carbono, entonces se forma monóxido de carbono que exhalamos. Y ese monóxido de carbono que nosotros exhalamos, el árbol absorbe ávidamente y se queda con el carbono y nos vuelve a devolver el oxígeno. Bueno, ahí tenemos un proceso natural, explícito, de cómo funciona dialécticamente esa mutua necesidad. Eso se da en todos los aspectos de la vida que sean expresados a través de ese diálogo que la propia vida representa. Ahora decíamos, esos diálogos no son diálogos que fluyan sin ningún tipo de interferencia, no. Son diálogos que prácticamente, según la cultura nuestra, por causa de la cultura que viene procesándose hace milenios, esos intercambios son competitivos, ya no son más aquella mutua necesidad del paraíso que volvimos a reproducir dentro del vientre materno en cada reencarnación. Hubo una época hace veintitantos mil años que vivíamos los misterios del amor, o sea, esa interacción dialéctica sin interferencia, las mutuas necesidades simplemente se interactuaban dinámicamente, intercambiaban esas mutuas necesidades y todo crecía, todo maduraba sin ningún tipo de interferencia. Era el paraíso. Habíamos dicho que hace veintitantos mil años se destruyó un planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter por algún evento cósmico y a partir de ese momento surge ese desequilibrio dentro de la biosfera del sistema solar y dentro del sistema solar nosotros también, obviamente, ese desequilibrio se sintió en la biosfera. Entonces fue necesario que la madre naturaleza haga un ajuste, ¿no? En ese diálogo para tratar de restablecer equilibrios perdidos. Entonces ahí surge el ego, ¿no? Ahí nosotros como seres humanos
Somos la única especie que no nos ayornamos a la nueva condición. Todos los seres vivos siguen hasta hoy viviendo en el paraíso porque se ayornaron a las nuevas condiciones que fueron dictaminadas, por así decirlo, por la madre naturaleza. Entonces se fueron adaptando y bueno, y siguieron su proceso natural de maduración, cada especie, menos el ser humano, menos nosotros, que por tener un gradito más de inteligencia, por tener intelecto, interpretamos mal esa nueva estrategia de la madre naturaleza y sentimos como que el mundo de afuera, o sea, la propia naturaleza, se nos estaba volviendo en contra porque nos estaba exigiendo un esfuerzo que antes no era necesario para madurar. Entonces sentimos que la madre naturaleza nos agredía, que el mundo de afuera era nuestro enemigo, que se estaba interponiendo entre nuestro natural derecho a crecer. Entonces ahí surge el primer pensamiento egoico, ¿no? Nos atrincheramos de la epidermis para adentro como seres humanos, en defensa de ese mundo que así lo sentíamos, como que nos estaba impidiendo crecer o dificultando la posibilidad. Entonces ahí surgen los primeros sentimientos egocéntricos. En primer lugar, la autosuficiencia, sentirnos capaces de superar a la naturaleza, pero al mismo tiempo dejamos de sentir que la naturaleza era nuestra otra mitad. Y que justamente allí, en la otra mitad que estábamos negando como parte nuestra, estaban nuestros nutrientes. Y ahí empezó justamente la guerra mundial, metafóricamente hablando, y no tan metafóricamente, porque desde aquellos tiempos empezaron las guerras y hasta hoy siguen. Justamente por esa competición por los nutrientes. Cuando digo nutrientes, no es apenas comida que entra por la boca. Todos los aspectos de la vida precisan de combustible, todo crecimiento. Y bueno, el peor de todos es el crecimiento económico, que es el que da las peores pulseadas, ¿no? Las peores competiciones eh, a partir de la supremacía del más fuerte. Bueno, todo eso hace con que desde entonces nuestros diálogos con los complementos se hayan transformado en algo competitivo, donde las diferencias que son la esencia del diálogo son opuestos y complementarios los que están en interacción. Es decir, esas diferencias se transforman en una competición porque deja de sentirse la unidad. O sea que lo que hay para rescatar en ese intercambio es justamente algo que nos es común a las dos partes, que es el nutriente que nos permita crecer. Esa especie de viaje, tal vez un poco apelando a nuestra capacidad de crear imágenes dentro de nosotros, ese viaje a través de una comprensión desde los orígenes, nos da elementos suficientes como para comprender en carne propia qué significa o qué es en sí mismo esa experiencia de crecer, en qué consiste, cómo se hace si es posible. Claro que es posible, pero en las condiciones kármicas en que estamos, donde la competición superó al acuerdo o al común acuerdo, ahí está la diferencia, la dificultad para trascender, o sea, extraer de las diferencias lo que hay en común. Y eso
sería digamos, el alimento que sustenta nuestra maduración. Meditar sobre estas imágenes abre puertas internas muy importantes, porque es una especie de viaje por los misterios del amor, porque eso es el amor, la unidad. La unidad es justamente la fuerza, si vos lo querés, la presencia de Dios, que une los opuestos complementarios en una vibrante armonía dialéctica para que la unidad se vaya consolidando a lo largo del tiempo. Esa unidad que fue dividida con la entrada nuevamente en el mundo tridimensional, en este mundo en que andamos, ¿no? Cuando salimos del vientre materno y entramos aquí, nos dividimos. Bueno, el objetivo de la vida es volver a la unidad, volver a Dios, volver a integrarnos a través de los misterios del amor. Suena demasiado poético todo esto, pero bueno, tendríamos que hacer un esfuerzo para restarle un poco de poesía y volver ese pensamiento un poco más pragmático. ¿Qué significa en la práctica sin tanto palabrerío romántico? Porque más en estos tiempos en que vivimos es que se hace imperioso esa necesidad de comprender que solo el amor construye. Solo la integración de opuestos complementarios, en la parte en que se da la complementariedad, solo esa unión, comunión de opuestos complementarios es que genera el principio constitutivo del crecimiento, por así decirlo, un ladrillo de la construcción. Cada diálogo materializa un ladrillo de la construcción. Meditar sobre esto nos abre puertas internas, que nos permite tener una visión un poco más trascendente de la propia convivencia humana y vernos tal vez un poco horrorizados de los términos en que se está realizando en el mundo esa convivencia. Ya hemos llegado a un punto de la competitividad, de la agresividad que esa competitividad significa. Hemos llegado a tal punto que ya, bueno, es prácticamente insostenible. Decimos, y lo hemos dicho siempre, que al mundo no lo cambia nadie, al mundo grande, al planeta. Es un hecho consumado, esa involución del género humano en el mundo. Los 8.500 millones de habitantes, más o menos, que conforman la población del mundo, en su gran mayoría se han entregado al fluir de los dictámenes de un orden ya preestablecido. Tiene una historia milenaria ese orden, viene desde de las primeras culturas y se ha ido consolidando a lo largo de la línea del tiempo hasta hoy. Y ahí está consolidado un diálogo competitivo que ya se enseña en el jardín de infantes, después en la escuela primaria, y ahí uno sigue instruyéndose en el manejo de la guerra. Bueno, la alquimia plantea la posibilidad de crear este pequeño mundo que somos, o sea, no crearlo, sino darle consistencia real a ese pequeño mundo que somos.
comprender que no tenemos el tamaño del planeta. Por lo tanto, no tenemos un diálogo con el planeta. Nuestro tamaño es el tamaño del día a día. Y los 4 horizontes están enmarcados dentro de los diálogos que mantenemos con todo eso que nos es cercano. Familiares, amigos, vecinos, amigos, enemigos, etcétera, socios o indiferentes que integran el paisaje kármico de nuestra existencia. Bueno, ese pequeño mundito es de una materia y de una naturaleza absolutamente diferente a la materia del mundo grande. No en términos materiales, sino dialécticos. En el mundo grande, en el planeta, decíamos, poblado por aproximadamente 8.500 millones de habitantes, cada uno de nosotros es uno entre 8.500 millones. Nada. Al borde de la inexistencia. Ahora, reducidos, contraídos en nuestro pequeño mundo, en lo que somos, en esos 4 horizontes que nos corresponden por karma, en ese escenario en el que desarrollamos nuestro día a día, ese mundito, en ese mundito somos el centro. Decíamos, con relación a nuestra presencia en el mundo grande, no somos nadie. Pero en ese pequeño mundito, que es nuestro escenario kármico, donde tenemos que desarrollar nuestra propia existencia, en ese mundito somos el centro. Tenemos la capacidad, la potestad de darle forma, de construirlo a nuestra imagen y semejanza. Suena medio, no sé, raro decir eso porque dice que Dios hizo el mundo a imagen y semejanza, ¿no? Expresarlo en términos humanos nuestros nos suena un poco demasiado fantasioso, parecería, pero no. Cada uno de nosotros es un Dios en potencia. Dios está en todos y es todos. Es el principio de la unidad múltiple. Nuestra promesa de ser, aquel ser de unidad que lo revivimos dentro del vientre materno, en esta nueva reencarnación, ese ser de unidad es la presencia de Dios en nosotros, es Dios en nosotros. Por lo tanto, cada vez que, una vez nacidos, instalados en este mundo, cada vez que podemos manejar el principio de la unidad desde los misterios del amor, es Dios que se está expresando a través de nuestra identidad. Y a eso hay que comprenderlo sin levadura, sin sumarle especulaciones fantasiosas, ¿no? Esa especie de mitomanía que generalmente los místicos desarrollan con mucha facilidad. Esa megalomanía, ¿no? De ser superiores, ¿no? No. En esto somos ante el mundo insignificantes, uno entre 8.500 millones y nada más que eso. Pero en nuestro pequeño mundo podemos expresar a Dios. Podemos, digo, no es que lo expresemos, pero la alquimia nos dice es posible. En la medida en que manejemos nuestros diálogos con nuestro entorno próximo en una forma que permita la trascendencia.